Eh, Todos ahí saben, tienen en el chat la oportunidad de hacer preguntas, lo que quieran decir. Y la gracia es que todos leamos y nos antojemos mucho de leer la obra de uno de los autores suecos, yo creo, más importantes del siglo XX y parte del XXI, y de que esto sea como una entrada, digamos, a toda la literatura nórdica, de que aquí nos antojemos de verdad meternos un paseo hasta esas latitudes y vamos a arrancar con un personaje que es maravilloso, que es Thomas Tranströmer, es poeta, ganador del premio Nobel, pero digamos, vamos a tratar de verlo. Entonces hoy lo que yo quiero hacer más o menos es contarles quién es el señor, para los que no sepan, para los que ya saben, los invito a que también ustedes aporten lo que quieran decir sobre él y voy a hacer, digamos, una salvedad. Vamos a leer sus memorias. Él es muy reconocido por ser poeta, su gran obra es la poesía y este libro es como una excepción, eh, porque son sus memorias y son unas memorias muy especiales y yo creo que no hay nada más maravilloso que leer, digamos, a un poeta cuando le da por escribir prosa. Por eso muchos poetas les da por ser ensayistas, porque de verdad es una delicia y una maravilla leerlo a él. Entonces, digamos, la pregunta primero es, ¿quién es Thomas Tranströmer? Eh, digamos, por cosas del destino y de verdad que yo creo que nadie y ninguno de los que organizamos esto lo habíamos pensado. Él o cumpliría años ayer. Él nació un 15 de abril, hoy tendría 89 años y yo creo que esto es como una maravilla y un gran homenaje a Tranströmer que nos pongamos a hablar de él en un día como hoy. Entonces, lo primero, digamos que vamos a hablar es un poquito y un repaso, digamos, a la literatura sueca. Es una tradición nórdica, digamos, vamos a hacer un pequeño viaje, pero no aburrirlos, va a ser de verdad muy rápido, sobre un montón de escritores que yo creo que son muy interesantes de ver para que también veamos, digamos, que esto es una tradición infinita y, digamos, y riquísima y con unos temas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, hay autores que yo esto se los recomiendo y también el que los quiera escribir más y tenga más sugerencias, ahí está el chat abierto para hablar, digamos, de muchos más. Por ejemplo, yo arranco con Selma, perdonarán mi sueco, con todos los apellidos me va a enredar durísimo, hasta con el mismo de Transtromer traté, digamos, de pronunciarlo bien, pero fue imposible. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con Selma Lagerlöf, digamos que fue la primera mujer que ganó un premio, en recibir el premio Nobel de Literatura. Ella era maestra, tiene un activismo político muy importante, tiene una novela, una saga más bien, que es la saga de Gasta Berling, que hasta tiene una película, digamos que está actuada por Greta Garbo. Se los indico a ver. Hay otro autor que es maravilloso y que yo creo que influyó muchísimo en Transtromer, que fue August Strindberg, que digamos él era escritor, dramaturgo, fue muy reconocido por su teatro, pero también digamos sus novelas y sus escritos eran muy polémicos, eran también, eh, digamos, para su época fue un tipo rarísimo, un señor que le encantaba, digamos, la soledad. Entonces él tiene una obra increíble que se llama, por ejemplo, Solo, y que de verdad es casi una plegaria a la soledad. Él era uno de los escritores favoritos de Kafka. Digamos, también ahí tiene otra obra gigante, se llama Casarse, historias de matrimonios, todas muy polémicas, pero de verdad son como y que esto lo que vamos a ver con Transtromer, digamos, como meternos en la mente de todas estas personas. Sí, voy a escribir los nombres eh, de los autores mientras los vaya diciendo, porque de verdad son muchísimos que nos van a servir. Entonces ahí va Selma, eh, perdón, lo escribo de no era. Selma Lagerlöf, August. Eh, digamos, ellos son como autores y yo creo que Strindberg va a ser muy importante ver, pero también va a haber otro que es muy importante, que es uno que yo creo que va a hablar mucho, y que yo también se lo recomiendo, sobre todo una novela que se llama El juego serio. Eh,
que es una novela que si ahorita uno que quiere pasear por lo menos en la mente, es una novela que tiene un Estocolmo de protagonista, es un gran paseo, digamos, por todas estas ciudades con un lenguaje, digamos, a Soderbergh lo han comparado con Dostoyevsky, que es con un pesimismo, pero esos que lo sacuden a uno y que son, digamos, muy interesantes. Eh, entonces vean que esto es una tradición que va creciendo y creciendo. También va a estar Lars Gustafsson, Stig Dagerman, que también es maravilloso. Yo los invito, digamos, a que todo lo que puedan eh, de, del querido Dagerman también lo tengan ahí muy presente. Él era un anarquista sueco, sus novelas son como una cosa muy interesante. Dentro de todo lo que tenemos también hay autores modernos, por ejemplo, una autora que me parece increíble, que me leí hace poco, una novela también que es muy buena y que nos va a ayudar, vamos a ver toda esa influencia que va a tener Trastromer en la influencia sueca, que por ejemplo Sara Stridberg, que ella va a escribir una novela que se llama Beckomberga, que se llama Oda a mi familia, la familia, por ejemplo, también va a ser un tema muy recurrente, digamos, en todos los escritores, va a ser una cosa que vamos a estar viendo y sobre todo en Transtromer, por ejemplo, su abuelo y ahora que vamos a ver las memorias de su mamá, eso va a ser también muy importante. Entonces, por ejemplo, Sara Stridberg, que fue, por ejemplo, miembro de la Academia Sueca, pero renunció ahorita con todos esos escándalos, ella también va a hacer esta novela que les digo que se llama, les pongo ahí en el chat eh, el nombre y ya les explico por qué creo que es también una novela increíble. Y que nos va a hablar mucho de la tradición, digamos, de Transformer. Ella, este sitio, digamos, va a ser un hospital psiquiátrico que hay en Estocolmo y ella va a hacer toda la historia porque esto va a estar muy presente en toda la literatura y es toda una indagación por el, digamos, por el ser humano, digamos, por cómo nos sentimos, por cómo nos rodeamos, cómo nosotros mismos habitamos, por ejemplo, la naturaleza, cómo habitamos una ciudad y esta novela, digamos, tiene que ver con toda esta forma de meternos en la cabeza y esto es muy importante, digamos, para verlo en todo esto que tiene que ver, que es muy interesante, digamos, en este cuento. También, por ejemplo, ahí hay unos paisanos cercanos que son los noruegos, entonces me imagino que aquí ustedes, pues más famosos y mega bestsellers, está el querido Nausgard con su obra gigante, digamos, de mi padre, que también es una reflexión, digamos, muy interesante sobre todo lo que es, o lo que llaman ahora la autobiografía, que es casi, digamos, varios los que han analizado. A mí de verdad me costó mucho, yo creo que con el primer tomo de él tuve suficiente, pero Nausgard también nos va a mostrar, digamos, como todo este ambiente y toda esta literatura. De hecho, yo también recomiendo otro que, digamos, va a ser como la contraparte femenina de Nausgard, y que además que va a ser mucho más concisa, no va a necesitar 8 tomos para decir lo que tiene que decir, y es otra autora noruega que se llama Vigdis Hjorth, que ella tiene una novela maravillosa editada por Mármara y Nórdica, que se llama La herencia, y también es toda una reflexión, por ejemplo, que yo les decía, los temas de la familia, sobre qué es una familia, sobre cómo los silencios a veces son tan complicados en la familia y cómo a veces reventar, por ejemplo, la idea de la familia es muy necesaria. Entonces, esta historia también es la historia personal de ella. Entonces, vean que aquí tenemos una historia maravillosa, y digamos un montón de gente. También tenemos, digamos, todo esto que también son los superventas policíacos. Entonces, pues está Camille Lackberg y Stig Larsson, que también, digamos, son otra corriente que es muy importante y, digamos, en cultura, pues podríamos seguir y seguir. Entonces, en cine, por ejemplo, Ingmar Bergman, que es un mega clásico. Entonces, ahí, por ejemplo, bien, si también quieren ver películas, mírenlo porque la mirada de él también es muy interesante. Y hay otro director de cine que a mí, y yo no me perdonaría, digamos, hablar de literatura o cultura sueca si no les digo una película más rarísima, eh, más para que vean el nombre, se los voy a dejar aquí, es un nombre muy largo, pero esta película del director Roy Anderson, que se llama Una paloma, se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Es una película increíble porque además es un recorrido de verdad casi por toda la historia de Suecia con 2 tipos que van vendiendo
no me acuerdo si seguros o algo, y digamos es una maravilla porque es este existencialismo, digamos lo que vamos a ver, pues vean que hay, y se me queda mucha gente por fuera seguro, pero digamos estos autores se los ultra recomiendo porque de verdad como que también le dan a uno todo un panorama sobre lo que es, digamos, pues esta literatura más con todo lo nórdico y este club de lectura que es como para abrir una puerta y creo que no vamos a tener mejor guía que Transtromer para este cuento. Entonces, volviendo a Thomas, digamos, vamos a hacerles una biografía rápido porque al final lo que vamos a leer son sus memorias, entonces para hacer ninguna clase de spoiler o cosas así, hay cosas que a mí me llaman mucho de la atención de él. Por ejemplo, para su época él creció en una familia muy rara y lo van a ver ustedes en las primeras páginas del libro, una familia de padres separados, su mamá fue maestra y esto a él lo va a marcar, digamos, todo el tiempo. De hecho, hay una novela de August Strindberg que se llama, se me pasó el nombre, pero digamos es una novela cortitica que también va a hablar sobre todo lo que es crecer en la escuela. Esto también va a tener, digamos, toda una tradición en la literatura europea de toda esa época de crecimiento. A los europeos les dio por escribir un montón sobre qué era el colegio, la infancia, como forma de lo que los fue armando. Él era de padres separados, su mamá fue maestra, su papá fue periodista, el papá se fue, digamos, muy rápido de la casa y y se veía muy poquito con él, era Thomas Transtromer era hijo único. Y otra cosa que a él lo va a marcar muchísimo es que él va a crecer en un barrio obrero de Estocolmo, digamos, ahí ustedes no, lo que quiero, si pueden y si alguno tiene la curiosidad, él va a decir hasta la calle exacta donde van a crecer, échenle una mirada, para eso está Google Maps, que es una maravilla. Entonces miren, por ejemplo, las casas donde él va a crecer, creo que eso además ha cambiado muchísimo, pero eso para él, digamos, va a ser fundamental y va a haber otra persona que es muy importante en él, que es su abuelo materno, que va a ser su figura fundamental hasta en su poesía, que además es un abuelo rarísimo porque este tipo era piloto naval, entonces, si me perdonan la cursilería, él le enseñó de verdad a navegar no solo por el mar, sino por la misma existencia. Entonces es una cosa, su abuelo, digamos, va a ser muy importante. Transtromer tiene un poema que va a hablar muchísimo de su abuelo, que se llama Bálticos. Es el poema más largo de Transtromer. Transtromer va a tener algo maravilloso y es que va a escribir muy poquito, pero lo poquito que va a escribir lo va a escribir tan bien que esto es, eh, creo que todos los lectores lo vamos a apreciar muchísimo. Entonces ese poema, digamos, va a mostrar esa figura del abuelo que también le va a dar un gusto por el mar, que esto también es muy interesante en él. Transform va a ser un niño rarísimo, no mentira, rarísimo, va a ser un niño genial, porque a él lo que le gustaba, por ejemplo, era coleccionar insectos. Ese era su gran pasatiempo. De hecho, la colección de insectos de Transtromer todavía existe y se guarda, digamos, y se expone, y yo no sé si será la gente eh, por ser condescendiente o qué, pero dicen que es una colección maravillosa, que es una colección de insectos. De hecho, hay un escarabajo que se encontró que tiene el nombre de Transtromer porque era tanta su fascinación, que se llama el Mordelistenea transtromeriana, digamos, porque esto era algo que a él le gustaba muchísimo. Esa colección, digamos, está ahí. Entonces él va a ser un niño muy curioso y sobre todo con la naturaleza. Este va a ser un tema que tenemos que tener ahí siempre en el radar, digamos, la relación de Transformer con la naturaleza, no solo como algo idílico y, ay, los paisajes, qué bonitos, eso a él no le va a interesar, sino es cómo nosotros vamos a estar en la naturaleza. Y esto es de verdad muy interesante. También va a ser un niño que le va a encantar dibujar mapas, le encantaba, o sea, era enfermo. De hecho, en las memorias hay un capítulo que él va a dedicar a los museos y que nos vamos a detener, digamos, a verlo, porque eso es muy interesante. A Transtromer cuando pequeño, cuando le preguntan qué quería hacer, él decía que lo que quería hacer era explorador, porque además él tenía una fascinación por África, por ejemplo, grandísima. Después va a ser por Asia. O sea, es alguien muy curioso y que además va a querer conocer el mundo, pero que lo que va a ser maravilloso es que a partir de su experiencia local nos va a hacer un poema
una obra poética, digamos, muy interesante. Es como toda una búsqueda de la identidad a partir de todo este cuento. Entonces, Transtromer va, digamos, a todo este cuento, ya va a llegar a lo de la psicología, digamos, él, como pregunta ahí Nicolás, él era psicólogo y digamos eso va a marcar su vida por muchas cosas, eh, porque él cuando va a salir, digamos, Transtromer tiene dos grandes pasiones, aparte de los insectos, él también, por ejemplo, le va a fascinar la música. Transtromer, el piano, digamos, era su gran pasión, solo que en 1954 va a pasar algo que lo va a hacer abandonar la música por completo, y es que él publica su primer poema de libros, perdón, su primer libro de poemas, se va a llamar 17 poemas, que va a ser un éxito total. Eso para un poeta joven es una cosa rarísima. Si hoy es raro que se publique poesía, pues imagínense en ese momento que él saliera con eso, ese éxito, digamos, es lo que lo va a hacer decantarse más o menos por la literatura y abandonar su carrera de músico, porque él la tenía clarísima que también quería estudiar música, y la música, digamos, va a ser algo muy presente en toda la obra de Transtromer. De hecho, el que pueda, búsquese un poema que es maravilloso. De hecho, es mi favorito de Transtromer, que se llama Schubertiana, que es, digamos, una verdadera relación que él va a tener con la música. Y digamos, en este libro de poemas, que se llama 17 poemas y que ahí, como verán en la diapositiva, se encuentra en ese libro que se llama de hielo a mediodía. Ahí encuentran unos poemas de estos 17 poemas. Por ejemplo, hay un poema maravilloso y que yo creo que es como más o menos una, lo que va a ser la poesía de Transtromer en el poema que se llama Pereludio, digamos el primer verso con el que él arranca. eh, digamos, se va a llamar, el verso es así: despertar es un salto en paracaídas desde el sueño. Que vean, es como él va a cogernos y nos va a sacar de ese momento en que no sabemos si estamos despiertos, dormidos o lo que sea, y aterrizar en la realidad. Por eso las metáforas, digamos, son claves en toda la poesía de Transtromer, y de ahí, digamos, es que vamos a ver su producción poética, digamos, como la iremos viendo. eh, Va a ser muy pequeña. Si uno hiciera cálculos hoy en día de lo que él escribió 3 o 4 poemas al año, eso es muy poquito, y 150 más o menos en total. O sea, su obra no era muy grande, pero con muy poco, digamos, dijo muchísimo en todo este cuento. Y en este primer poema, en este primer libro de poemas, va a haber una influencia muy grande, y es, digamos, lo que nos va a arrancar en visión de la memoria, con los clásicos. Entonces, por ejemplo, con Horacio, que es fundamental con él, o con el latín, digamos, él lo que lo va a hacer es un poeta tan extraño. Él después mucho tiempo va a decir que toda esa fascinación que los críticos, por ejemplo, tenían con él dice que fue algo más bien ingenuo, que se volvió sofisticado, digamos, o que fue visto como sofisticado. Entonces, esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, en toda su obra veremos temas como la muerte, que va a estar muy presente. Y como dice Nicolás, por ejemplo, cuando a Transtromer le da el derrame cerebral que le paraliza el cuerpo, digamos, la muerte va a estar muy presente. La enfermedad venía muy presente también, mucho atrás, esa búsqueda del yo y esa búsqueda de la conciencia. Y la inconsciencia, digamos, también va a ser fundamental eh, en toda su obra. Entonces ahí, digamos, el éxito lo va a llevar. Entonces ahí, como decía, la psicología, y esto va a ser fundamental para él. Y por eso yo lo relaciono tanto con esta obra que les dije de Converga, y el psiquiátrico, porque para Transtromer, digamos, ese trabajo de él en la psicología es muy importante. De hecho, él decía todo el tiempo que él no quería depender de la literatura como sustento, ni estar obligado a escribir. Por eso él buscó un trabajo, digamos, que le diera las cosas económicas, y la poesía, aunque era importantísima en su vida, que no se le convirtiera en algo, digamos, que iba a estar como creándole angustias o esto. Él decía que quería dedicarse a la poesía sin prisa. Y a él siempre, por ejemplo, le preguntaban que cómo la psicología afectaba su poesía, y él siempre decía: ¿por qué nunca me preguntan cómo es que la poesía y escribir poesía
va a afectar lo que yo hago como psicólogo. Esto también es muy interesante. Entonces, por ejemplo, él en qué va a trabajar, él va a trabajar en un reformatorio de jóvenes, todos esos pelados que llegaban eh, pues, serían cárceles de menores y digamos, él va a ayudarlos, después va a trabajar con una entidad del Estado, entonces también va a ayudar a niños válidos, también, digamos, es todo su trabajo hacer de la reinserción, de cómo, digamos, ayudar a la gente a que vuelva a la vida. Entonces, esto a él también lo va a marcar muchísimo en toda su parte. De hecho, hay una anécdota maravillosa que leí en una entrevista que le dio al País de España, y es que hasta uno de sus pacientes, cuando se escapó del reformatorio, digamos, en todos los hoteles y los moteles que se escogía firmaba, era con el nombre de Transtromer y ponía así psicólogo. Entonces esto a él, digamos, lo va a marcar y esa va a ser, digamos, su gran profesión, pero que también, digamos, lo va a acompañar todo el tiempo y esta búsqueda, digamos, en la mente, esta indagación de qué es uno, que es tan importante en la poesía, digamos, va a estar ahí. Entonces, por eso la psicología en él es clave, digamos, en todo lo que va a pasar. Entonces, esto es algo que no se nos puede escapar nunca. Digamos que él, sobre todo la literatura y la escritura, la poesía, nunca la vio como algo, como un sustento, ni nunca la vio como algo de verdad sobre qué vivir. O sea, es un tipo que estaba en todas sus cosas, pues, teniendo la mente muy activa, tratando de estar, digamos, en muchos sitios y cómo esa profesión también lo ayudaba a nutrir de experiencia a sus poemas, que esto es lo que uno va a ver en Transtromer. Todo esto, digámoslo, es un poeta que es cero complicado, es cero difícil, cero misterioso, cero místico. A Transtromer lo que puede ver en sus poemas es que de verdad lo que le gusta jugar es con el día a día, con la cotidianidad. Entonces estar ahí, eh, como quitarle todo ese ruido y hacerlo ver a uno cosas que uno nunca antes, digamos, iba a estar ahí presente. También Transtromer, por ejemplo, fue un gran viajero, le encantaba viajar. De hecho, tiene unos poemas maravillosos sobre Egipto, pero también, como les dije, África era una de sus pasiones. Recorrido toda Europa en tren. De hecho, él estuvo cuando arranca toda la guerra civil española y ahí estaba también muy atento a lo que estaba pasando. Y dentro de todos estos viajes conoce a otro gran poeta que se llama Lesse Soderbergh, que también, digamos, va a ser uno de sus grandes amigos y uno de sus grandes, más o menos, biógrafos no oficiales, de esos amigos que van contando anécdotas de la gente así por todas partes. Entonces, él, digamos, se van a conocer ahí, pero también va a conocer a otra persona. Y por favor, sí, mentiras, no, no por favor, sino, si quieren, ténganlo muy presente, el señor Robert Bly, que es un poeta norteamericano. Él va a ser su gran traductor. Es gracias a Bly, digamos, que Transtromer va a tener toda una, digamos, va a salir del sueco, porque además la poesía, si hay algo difícil de traducir en el mundo, es la poesía. Ustedes imagínense, pues sobre todo el sonido de las palabras. A Transtromer, a alguien que le encantaba la música, digamos, para él era muy importante cómo sonaba todo. Entonces, él, por ejemplo, tuvo, y ahí en la gráfica ven un libro que se llama Airmail, que es toda la correspondencia que ellos dos van a tener sobre cómo fue todo ese proceso. Esto también es una crónica sobre todo el siglo XX, pero es muy interesante verlo. Bly, digamos, como también era poeta, tenía, digamos, una cierta afinidad y entendió muy bien, y él fue el que, digamos, ayudó a que la obra de Transtromer, digamos, fuera mucho más conocida, saliera por todas partes. Pero digamos también en español vamos a tener la fortuna eh, que la editorial nórdica, donde está la mayor parte de la obra de Transtromer, va a conseguir un narrador que también eh, va a tener una sensibilidad muy importante. Es el poeta chileno Roberto Mascaró, que digamos él es el que más va, él es el que va a traducir casi todo. Mascaró es un poeta uruguayo, digamos, él va a llegar exiliado a Suecia y es donde va a conocer a Transtromer. De hecho, se conocían. Transtromer, digamos, dio el visto bueno para que él fuera su traductor. Y sobre todo una cosa muy difícil es que traducir, por ejemplo, del sueco al español, eso es eso de verdad es un gallo muy bravo, porque ustedes imagínense toda una gramática distinta, esa cosa que se pueden pegar muchas palabras, una palabrota.
Eso nosotros no lo tenemos, entonces cómo darle ese ritmo a Transformer, y yo creo que como ustedes lo verán hasta en este libro, que también Roberto es el que lo traduce, pues uno logra ver toda esa poética, digamos, un trabajo, o sea, si en la poesía de verdad existe algo difícil, y la poesía, digamos, para que viaje y todo eso, lo que necesita es grandes traductores, y lo más triste es que los pobres traductores casi nunca les vayan. Entonces vean como los traductores también van a ser muy importantes en todos estos viajes. De hecho, Blay tiene dos influencias muy importantes, todos los poetas nórdicos y toda la poesía latinoamericana. Y Blay, a través de Blay, yo creo que Transformer también va a conocer, digamos, de una u otra forma todo lo que estaba pasando aquí. Entonces vean que este era un señor, digamos, que tenía una obra que aunque no era muy grande, sí tenía, digamos, en muchas partes mucha influencia. Va a venir otro de los puntos de inflexión en la vida de Transformer, que va a ser su derrame cerebral, la hemiplegia, digamos que lo va a paralizar toda la parte derecha del cuerpo. Él va a perder el habla, o sea, Transformer nunca más va a poder hablar, digamos, va a quedar completamente paralizado, solo va a poder o en la parte izquierda. Esto también lo llevó a escribir menos, pero digamos esto también va a tener algo para que tengamos en cuenta cuando leamos Visión de la Memoria, es que estas memorias él las escribe, digamos, de esta enfermedad, el derrame cerebral. Entonces es como una conciencia, digamos, a través de la enfermedad del cuerpo, que va a ser mucho más importante. Él va a tener una conciencia, digamos, también que de en muchas partes de Europa, pero de hecho en internet entonces es una maravilla. Pero él también, por ejemplo, siguió escribiendo, aunque mucho menos, varios poemas y haikus, porque esto no se le puede olvidar, digamos, nunca en toda esta parte. Entonces, esta última obra de Transformer, que es donde esta visión de la memoria, eh, nos vamos a encontrar con un poema que empieza a reflexionar sobre todo, pero que esto era otro tema que a él le apasionaba, sobre qué es escribir, digamos, viendo la muerte tan cerca. Por ejemplo, qué es escribir eh, con la conciencia de la enfermedad, además como un poeta que, digamos, no se podía expresar. Entonces Transformer, digamos, va a cambiar muchísimas cosas. Esa crisis de identidad del sujeto contemporáneo, digamos, va a estar muy presente en él, y va a llegar el otro gran punto, que es en el 2011 el premio Nobel de Transformer, que, digamos, va a como reactivar a todos los poetas. Él después, digamos, bien o mal, lo que a uno le guste más o menos, el premio Nobel de literatura o lo que sea, sigue siendo algo que hace que todo el mundo lea uno u otro autor, que nos descubra un otro autor. Y cuando él lo gana, digamos, siempre decía, no, no, pero ¿cómo los suecos le van a dar premio a un sueco? Pero es que era tal la influencia de este señor, de verdad ya era casi el colmo no habérselo dado, además con una obra importantísima y de verdad genial, que valía mucho la pena. Entonces con el Nobel, pues digamos ahí sí se vuelve famosísimo. De hecho, Diego Moreno, el editor de Nórdica, que él lo publica antes que gane el Nobel, me contaba, por ejemplo, que él fue allá a la casa de Transtromer, que lo conoció, digamos, cómo él sentía que estábamos frente a un tipo increíble, pero que por esas cosas del Nobel extrañas, digamos, casi no se lo dan, menos mal se lo dieron a tiempo. Entonces, por ejemplo, él no va a tener un discurso así de esos solemnes, sino que va a ser un recital de música, van a leer sus poemas. Entonces esto es maravilloso, porque no escucharlo a él, sino escuchar esa música que a él tanto le influyó, digamos, va a ser importantísima. También para que lo busquen, eh, uno de los últimos poemas que él produce va a ser también va a ser, digamos, entre uno y otro. Entonces,
digamos, es muy interesante, tanto que yo creo que es uno de los poetas que influyó a muchísima gente, el señor Joseph Brodsky, otro premio Nobel y otro muchísimo más activista, por ejemplo, va a decir que si había un poeta al que a él le había robado metáforas era a Transtromer, ellos dos eran muy amigos, esta idea de la metáfora que digamos es clave en todo lo que tiene que ver, Brodsky digamos va, además también él va a ser uno de los más que va a promover más la candidatura de Transtromer y nos va a juntar dos ciudades, y aquí es otra vez ese vínculo con el agua, para que también, que es muy chévere, que es San Petersburgo y Estocolmo, dos ciudades que al final son islas, dos ciudades que funcionan, digamos, de una forma muy distinta a lo que podría ser una ciudad unitaria que uno cree, unas ciudades marcadas por el agua. Entonces vean cómo también Brodsky, digamos, va a ser muy fuerte en todo lo que va a tener en este cuento. Fue, digamos, en todo lo que tiene que ver con esta idea de las metáforas. Solo les leo un pedacito. Por ejemplo, él decía, para mí el pensamiento, Transtromer, para mí el pensamiento en forma de imágenes es una base fundamental de la poesía. Entonces vean cómo esto también es maravilloso, porque aquí lo que nos vamos a encontrar, y en este libro que de verdad es cortico, pero uno siente que leyó de verdad casi una enciclopedia, vamos a encontrar imágenes tras imágenes que lo obligan a uno como a detenerse y a pensar y a decir, ¿qué carajos acabé de leer? O sea, este señor, más con la entrada para que se vayan antojando, por ejemplo, solo él va a comparar su vida con un cometa, y eso es maravilloso porque uno empieza a ver, entonces uno empieza a decir, oiga, sí, y donde él se sitúa y donde sitúa los recuerdos, como esto va a ser muy importante, pero digamos también van a haber otro montón de poetas en todo el mundo que a él van a ser, digamos, claves para él. Eh, por ejemplo, Adonis, el poeta sirio, él va a ser uno de esos grandes embajadores en Oriente Medio, digamos, él va a estar ahí dando lora y diciendo que todo el mundo tenía que leer a Transtromer, como todo el mundo lo debería hacer. Por ejemplo, hasta un poeta chino, Bei Dao, también, él tiene un libro que se llama La Casa Azul, en la que va a contar su experiencia con Transtromer. Digamos, esto es muy importante porque está en ver cómo esa experiencia puede llegar hasta allá. De hecho, también va a tener y otro que va a ser su gran competidor, que es Adam Zagajewski, que es otro poeta polaco, que digamos ellos dos, Transtromer tiene una ciudad que se llama Dos Ciudades y Zagajewski tiene un ensayo que se llama Dos Ciudades, entonces esto también, digamos, va a haber una correspondencia muy grande. También, por ejemplo, yo creo que a través de Brodsky, Transtromer va a conocer toda la poesía de Ana Akhmatova, y ella también va a conocer a Transtromer, entonces va a ser toda una línea, digamos que también va a estar ahí, y para que vean que este señor sigue tan actual y es tan presente, digamos, en todo lo que pasa, hasta el último premio Nobel, que puede que a la gente le guste más o menos, eh, por lo menos aquí sepan que Transtromer, si tiene algo, es que no es igual de complejo que Hanke. Peter Hanke, el austriaco, en su discurso, digamos, de todas estas aceptaciones del Nobel, lo que va, como él quería zafarse de todos los dilemas políticos, lo que va a hacer es leer un poema de Transtromer que se llama Arcos Románicos, que lo tienen ahí, y me va a detener un poquito en los nombres. eh, Prendo la moto y se me va. Este va a ser el poema que Peter Hanke va a leer. Lo encuentran en YouTube leyendo a Hanke este poema, pero a mí se me hace que es una lección muy interesante de Hanke que elija precisamente este poema, porque aquí también vamos a ver algo muy importante en Transtromer y es toda una reflexión sobre lo que es el yo, por ejemplo, y lo que a mí se me hace que es maravilloso eh, en toda los poemas de Transtromer, es que Transtromer nos va a proponer casi un juego, y es que a través de su literatura seamos mucha gente, seamos gente que nunca vamos a ser, seamos gente que tal vez en nuestra experiencia, digamos, nunca lo vayamos a estar, nunca vayamos a interesarnos, y que por ejemplo podamos ser un niño que está recorriendo con su abuelo el Báltico, que seamos también
una persona, digamos, que se conmueve con una nota de Schubert en Nueva York, o que seamos aquí, como lo dicen en los últimos versos, seamos el señor y la señora Jones, el señor Tanaka, la señora Sabatini, porque eso es lo maravilloso de la literatura al final, y lo que va a hacer el Transtromer, y es que podamos viajar de verdad y movernos, y a través del lenguaje eh, cojamos y, digamos, nos vayamos por todas estas partes. Digamos, esto es muy bueno, y vean que es un poeta que tiene una influencia muy grande. Yo no sé qué tanto la tendrán poetas latinoamericanos sin esto aquí, pero es alguien que queríamos leer muchísimo más, así como por obligación, eh, digamos, en todo esto. Ahí me preguntan varias personas que qué libro les recomiendo. Ya llego a eso, denme 2 segunditos, porque, digamos, toda esta forma, y es, digamos, si aquí hay alguien que se haya metido porque quería leer los poemas de Transtromer, digamos, bien o mal los vamos a leer, bien o mal no, vamos a leer también un par de poemas que se van a ver en su esto, pero las memorias, yo creo que también son una buena puerta de entrada a toda su vida, digamos, porque, digamos, vamos a entender, porque lo bonito de Visión de la Memoria es que nos va a responder una pregunta fascinante, y es por qué carajos él se volvió poeta, en qué momento, o en qué, o sea, él cuando ya siente que su cuerpo, digamos, falla y está la muerte, digamos, la siente presente, por qué él va a llegar a la poesía. Y digamos, estas memorias son una reflexión que están escritas como si fuera un poema. Eh, Hoy me estoy ahí emocionando mucho con Transformer, pero ustedes van a ver que cada línea, digamos, es de verdad una de estos. Pues me devuelvo un tricitico, digamos, por ejemplo, los que me preguntan libros, El cielo a medio hacer es maravilloso, porque ahí uno va a tener, digamos, casi también todo un recorrido por su obra. Y yo no sé, bueno, también, digamos, en esta edición de Nórdica, al final está Visión de la Memoria. Entonces los que no hayan comprado todavía el libro, lo que pueden hacer es comprar El cielo a medio hacer, y al final también está la Visión de la Memoria. Entonces ahí empatan dos cosas, porque se van a dar cuenta de toda su poesía. Ahí arranca con 17 poemas, hay, creo, si no estoy mal, hay también de los haikus, eh, que es de lo último que él va a hacer, pero, digamos, es muy interesante verlo. Y vean que estamos ante el tipo, digamos, más importante del siglo XX en las letras suecas, uno de los más influyentes. De hecho, Transtromer, digamos, fue tan influyente que él hasta logró escapar de todo ese discurso de la política de los 70, de los 60. De hecho, mucha gente decía que a él no le iban a dar el premio Nobel porque rehuía a la política, pero veremos que él la va a abordar de otra forma completamente distinta. A él no le va a importar ser un panfleto, a él no le va a importar, digamos, tener el activismo del señor Joseph Brodsky, que, digamos, es otro poeta que yo les recomiendo que lean, por favor. Si aquí alguien y que va a ser su gran amigo, él, digamos, también está ahí. Entonces vean cómo él también es una persona que, a partir, digamos, de una reflexión de qué es ser un ser humano, de qué es habitar otros cuerpos, habitar la naturaleza, digamos, nos vamos a empezar a mover en todo este cuento. Entonces aquí, digamos, está ahí. Pero entonces yo creo que este club de lectura, y sobre todo, va a ser muy bueno con Visión de la Memoria, porque nos vamos a enterar cómo es que Transtromer se vuelve poeta, y de ahí uno empieza, digamos, ya puede también seguir con todo lo que es. Y, digamos, hay algo que también en El cielo a medio hacer está, y es un prólogo del poeta español Carlos Pardo, que él nos va a hacer esta promesa. Yo no sé si sea capaz, o si seamos capaces de cumplirla, o si él nos está engañando. Pues yo creo que es muy bonita, digamos, hacerla en todo esto. Y es que nos va a decir que hay poetas que nos son más inteligentes, más despiertos. Sobre todo Transtromer siempre decía que sus poemas lo que nos van a hacer es no adormilarnos, como no embelezarnos con las palabras, sino que nos va a dar como una cachetada y despertarnos y decir, miren, un periódico que se está dañando en un andén, hay poesía; en pisar la nieve hay poesía; en muchas cosas, digamos, hay, eh, digamos, en todo esto. Ahí esto va a ser muy interesante. Entonces vean que esto es una promesa muy bonita, y sobre todo porque
esto que él dice después, Transformers nos coloca en el mundo, en eso que llamamos realidad, que se diferencia del realismo, en que la realidad carece de sentido. Y yo creo que para estos momentos, que no, o sea, no tenemos ni idea de lo que está pasando, esto es como un escape y una ventana, y de verdad es como una fascinación, y vernos otra vez metidos aquí, y vernos cómo apreciar, por ejemplo, el día a día, que eso en Transformers es fascinante. Digamos, ahí va a estar todo este cuento. Entonces, por ejemplo, no por ejemplo, sino yo les propongo, igual los que quieran me pueden decir en el chat, pero por ejemplo aquí hay algo muy interesante, y es el tema, por ejemplo, de la memoria, de cómo escribir estando cercanos a la muerte, que yo creo que por lo menos a mí me ha dado, y creo que a todos nos da por recordar en estos momentos, y como que estamos, piense y piense, un tema que va a atravesar, digamos, estas memorias, es el acto, digamos, mismo de cómo nos vamos a enfrentar a nuestro pasado. Esto también nos va a llevar a cómo vamos a enfrentarnos ante la historia, que es otro tema que a Transformer le va a fascinar por completo. Entonces ahí, digamos, va a estar todo este cuento. Digamos, ahí eso lo tenemos que tener muy claro. Digamos, alguien ahí me pregunta también, me gusta la diferencia entre realismo y realidad. Es una pregunta jodidísima, pero si yo le respondo, yo creo que la realidad al final todos nos las vamos construyendo a través, digamos, de los sentidos, y una percepción muy, muy, muy subjetiva, y eso es lo que me gusta. El realismo ya a mí me suena casi imposición, como a lo que tenemos que ver, digamos, lo chévere y lo fascinante, digamos, que nos va a empezar a sacudir, yo creo que a todos muchas cosas. Entonces aquí él va a estar. Entonces, vean, es un libro pequeñito para que no se desanimen. Digamos, vamos a leer de a 3 capítulos en las sesiones que quedan, tres, tres y dos en la última, y ahí, digamos, vamos a ver la vida de un poeta, y yo creo que uno de los poetas más importantes, porque como iremos viendo, digamos, todo lo que él va haciendo a través de su lenguaje es construirse un mundo. Y cuando usted me pregunta qué es realidad, yo creo que el lenguaje al final es tan importante que Transtromer, hoy en día seguimos hablando de él, es porque él se logró inventar un mundo, inventa un mundo, digamos, maravilloso, más que escapa de todos los clichés en todo este cuento de eso. Entonces, si tienen preguntas, digamos, curiosidades sobre de qué quieren que podamos tratar, digamos, lo chévere de estos clubes de lectura, hoy prometo que es el único día que hablo tanto como una lora, pero digamos era para que como que viéramos ante el maravilloso personaje que estábamos, eh, digamos, yo creo que todos como a ver y que no nos para coger por sorpresa, digamos, este señor, digamos ahí. Entonces, si tienen preguntas, ahí si alguien quiere hablar también me puede decir ahí por el chat, y también pueden, para que no sea solo mi voz. Entonces te cuento, alguien me dice que tiene Bálticos, Bálticos y otros poemas, que es el de Visor. Ese también es un libro muy bueno, vamos, para ver todo lo que es, porque ahí también hay una selección muy acertada de su poesía. Y Bálticos, que es un poema maravilloso. De hecho, en Bálticos va a pasar algo muy raro, y yo no sé ahí ustedes qué tanto estén dispuestos a creer en cosas así del azar. En Bálticos él va a hablar de un derrame cerebral, y que al narrador o al de la persona que le está hablando le va a dar un derrame cerebral, y va, digamos, va a tener, yo no sé si puerto o qué es el azar, va a decir que a esa persona de la que él está hablando se le va a paralizar la parte derecha del cuerpo, y él escribe ese poema casi 20 años que le pase lo que a él le pasa, eh, que es increíble. Digamos, Bálticos está en el que quiera o busque ahí en su librería, este es otro libro que también vale mucho la pena estar. Entonces, si quieren, ahí también me pregunta Tania Erazo que por qué creo que Transtromer es un autor tan poco leído. No sé, muy triste que sea tan poco leído. Yo creo que es una desgracia que tremendo premio Nobel sea tan poco leído. Yo creo que se debe porque a la poesía la gente como que le tiene miedo, eh, pero no, sobre todo no le tengan miedo a los poemas de Transtromer, que de verdad uno no necesita ser
ni literato, ni un genio, ni absolutamente nada, porque él nos va a poner es frente a la experiencia de la vida, digamos, como a estar, eh, a darnos cuenta de un montón de cosas, que eso es lo bonito. Yo lo pensaba hoy, digamos, y pienso que lo que hace Transform es como ponernos en una burbuja, en una capa muy frágil, eh, y que con un simple soplido nos la puede, digamos, sacar, o sea, eso de la realidad nos la puede destruir. Entonces, por ejemplo, ver pasajes como cuando él va a la escuela, cuando le dan unas palizas espantosas, él también, digamos, nos va a sacar de ahí. Entonces, lo que los invito es a que, sobre todo yo creo que la gente le tiene mucho miedo a estos nombres tan raros y de verdad, ya, es muy interesante. Pero Tania haberle respondido. Alguien también me pregunta que si el libro que va a leer se los Sí, envían. No, no lo enviamos. Ya les digo dónde lo pueden conseguir. Y alguien está hablando. sí, hola Diego, soy yo, Catalina, de Hola, la Catalina. Cámara del Libro. También, sí, te quería preguntar si les podemos decir a todos los participantes dónde pueden conseguir el libro, por qué medio lo pueden conseguir en formato físico o formato digital. Y también quería responder arriba una pregunta que nos decían si esta sesión la podían tener en video en algún lado. Sí, todas las sesiones de los clubes de lectura las estamos subiendo al siguiente día en la página web de la FILBO, que es www.feriadelibro.com. Ahí en la sección de club de lectura, ahí pueden encontrar todas las sesiones y esta sesión la cargamos mañana sobre el mediodía. Todos ustedes estén pendientes. También aquí en el chat hay una opción de levantar la mano. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna intervención, hablar con Felipe, entonces también lo pueden hacer y nosotros les damos la palabra. Sí, aquí por ejemplo Marlon me escribe que si podemos hablar de la tensión de vida privada y vida pública. La soledad es otro tema que yo quiero tratar, y digamos, lo pensaba para la tercera acción porque la soledad es clave y él tiene un poema, La soledad, maravilloso. Por eso yo hablaba de August Strindberg, que me parece, digamos, maravillosa porque es otra forma distinta de entender la soledad, es otra forma, digamos, y además muy interesante de cómo enfrentarnos a uno mismo, que además yo creo que eso es lo que hoy en día a la gente le da pavor. Todo este encierro lo que nos ha afrontado es cómo carajos vamos a estar solos, y estar solo, digamos, no necesariamente implica estar por ahí recluido o la soledad física, sino también la soledad mental. eh, y cómo él también la va a hacer. De hecho, él tiene un poema maravilloso que dice que él necesita, ahorita no me acuerdo si 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche en soledad absoluta, lo cual es muy interesante, pero en la soledad, además que la soledad en estas memorias se ve cómo a él también lo van a formar, digamos, de una forma interesantísima en todo este cuento, y de ahí respondo a la pregunta siguiente, pues, que también Marlon pone, que es esas relaciones interpersonales. Por eso yo les trataba el tema de la familia, porque a mí estos nórdicos lo que me fascina es que vienen dinamitando esa idea de lo que es la familia. Ay, quiera a su hermano, quiera a sus papás. Llega un momento en que también uno puede odiar a esa familia, tema, porque digamos la realidad o el realismo, lo cual es muy bueno. Eh, al inicio, idiomática un poco es, pero todas son muy buenas, María Clemencia. De verdad que la de Roberto Mascaro, yo creo que dentro de todo logra hacer ese tránsito cultural que es tan complicado entre uno y otro. Eh, entonces te cuento, el link no funciona así. Este libro lo pueden conseguir en www.libreriasiglo.com o en todas o en varias, espero que librerías que están ya funcionando en estos días. Si no consiguen Visión de la Memoria, busquen El cielo a medio hacer, ese otro que les dije, que también ahí están estas memorias y de paso se antojan de lo que es. Alguien también, Alfonso Escolar, me dice que es muy chévere la relación con la naturaleza. De hecho, es fundamental. Y cuando hablemos y lleguemos al capítulo de los museos, por ejemplo, voy a hablar de alguien que a mí me parece clave, que ni siquiera era autor de literatura, sino que es uno de los escritores más, escritores, eh, como científicos. Por ejemplo, Carlos Linneo para Transtromer es una figura mítica.
digamos, en su formación, yo creo que tanto del conocimiento como de estética, porque es que uno no le puede olvidar que Linneo es el que va a organizar el mundo desde Suecia, digamos, para esto. Entonces es maravilloso porque nos vamos a encontrar, uno no se le puede olvidar que Suecia, más allá de todas las cosas que tiene maravillosas, también en Suecia se organizó el mundo y Linneo, digamos, es el que nos organizó la naturaleza, es el que va a ser el campo de batalla, digamos, por domesticar la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el Museo de Historia Natural es fascinante, digamos, en todo este cuento de lo que va a pasar. Entonces ahí, digamos, es maravilloso, pero la naturaleza la vamos a tratar, además sobre todo porque a mí lo que me gusta de Transtromer es que él no tiene una mirada tampoco, ay, qué bonita la naturaleza. No, él también sabe que la naturaleza, digamos, es una confrontación y que somos los humanos los que nos tenemos que adaptar a ella. Entonces, por ejemplo, también va a haber momentos en que la tecnología en Transtromer y la naturaleza va a estar presente. Entonces, claro, la naturaleza es clave. No quiere ir dañando, digamos, eso, pero los museos y Linneo, y vamos a ver cómo ahí es que toda la parte, digamos, de la belleza y lo que va a ser la mirada de Transtromer va a estar muy marcada en esta parte. ¿Qué más? A ver, ¿alguna sugerencia precisa para la lectura de la próxima sesión? Sí, leamos los primeros 3 capítulos eh, de Visión de la Memoria, los que llaman los recuerdos, museos y la escuela popular, digamos, son ahí con eso nos podemos entretener para que todos hablen, pero acuérdense que también si quieren alguien me puede decir que quiere hablar y también puede hablar, decirme, oiga, no, yo también quiero pensar esto, porque al final, como les decía hace poquito, pues lo chévere de leerlo en conjunto es que nos vamos a dar cuenta que todos teníamos muchas ideas y hay gente que tiene muchas miradas que por ejemplo nosotros podemos pasar por alto. Eh, entonces te cuento, por ejemplo, la naturaleza es clave en todo este cuento. ¿Qué más tiene por ahí? ¿Quieren decir algo? Hay escritores, a ver, hay escritores, poetas, ensayistas latinoamericanos. Uf, es una tarea, pues yo no conozco ninguno, la verdad. Eh, Michael, no conozco a ninguno que así de verdad tenga una clara influencia de los autores nórdicos, no, no se me viene mucho a la mente y creo que es muy triste, eh, porque creo que de verdad podríamos tener una influencia muy grande, sobre todo que es en esa sencillez del lenguaje, pero sencillez no quiere decir que sea escaso, sino en una mayoría, sino que con tan poquitas palabras también escogidas se puede decir tanto y creo que Transtromer lo que hace es mostrarnos, digamos, todo eso. Entonces, ojalá esto sea una ventana para que muchos más empecemos a conocer los nórdicos, porque por ejemplo, ver cómo Transtromer construye una imagen es, digamos, una clase magistral de cualquier maestría de escritura creativa, y si uno se aprende de esa memoria, no se entendió muy bien. Pues, bueno, lo de los latinoamericanos es que ojalá más latinoamericanos oigan y lean autores nórdicos, porque de verdad es una tradición que deberíamos escuchar, digamos, tener un poquito más presente. ¿Alguien más ahí antes de irnos? Pero sí, esto de verdad es que es como una mirada y una ventana a que miremos o entremos, porque además aquí nos vamos a ver con unas cátedras de verdad increíbles, sobre todo también porque Transtromer va a tener una influencia muy marcada de la guerra, es una influencia que va a tener, digamos, todo lo jodido que va a ser vivir en un periodo entre guerras, entre todo este cuento. Alfonso me dice otro poema sobre viajes, hay uno sobre Egipto, pero solo para que usted vuelva a la próxima sesión, Alfonso, se lo traigo el nombre completo eh, en la otra clase, porque ese poema de verdad es maravilloso
y es muy bueno entre todo este cuento. A ver, ¿quién más? Ahí Nicolás Alzate tiene algo Sí. para decir, te la voy a leer. Gracias por esta introducción tan completa. Diego, me emociona mucho este club de lectura y Nicole, Transformer Nicole. hace parte de mis autores de cabecera. Ah, es Nicole, perdón, sí, Nicole. Sí, Bueno, Nicole, si usted también quiere la palabra, díganos y nos cuenta más te, qué ha leído de Transtromer, qué le gustaría que habláramos de él. te Eh, queremos eh, escuchar. también sí, queremos escuchar a Nicole. María Elvira Jaramillo me pregunta qué me puedo decir de las traducciones, que en español somos muy afortunados de tener a un señor como Roberto Mascaro y creo que eso también tiene que ver mucho con una editorial como Nórdica que haya escogido a un poeta para traducir a otro poeta, porque es que traducir no simplemente es buscarle esto, sino traducir de verdad es eh, algo muy complejo. O sea, la traducción, digamos, no es un sustituto del poema, sino es como una nueva interpretación. Entonces, lo que de verdad se está haciendo es nueva poesía, que es de verdad muy interesante. Entonces, te cuento, pero Nicole, si quieres hablar, porfa, si pueden abrirle el micrófono a ella, que nos diga algo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. Buenas noches a todos. Bueno, justo ayer estaba leyendo en un recital de poesía virtual que les invito a que se unan. Se llama Poetas en Vela y hace parte del Festival Internacional de Poesía de Bogotá y hablamos un poco de Transtromer en relación con la enfermedad, porque precisamente Transtromer padece de un trastorno del lenguaje llamado la afasia, que surge a partir de lo que sería pues su derrame cerebral. Entonces tiene una influencia musical muy marcada por lo que es Schubert, que ya pues Diego nos había hablado de eso, y también de Haydn. Entonces, en una de las intervenciones que se hicieron, se decía que Transformer tocaba el piano con la mano izquierda y precisamente en El cielo a medio hacer, dentro de esas pequeñas notas que él hace en una sección que se llama De la Plaza Salvaje, que fue publicada en 1983, eh, se habla de cómo eh, pues se llega a las palabras pero no al lenguaje y de cómo es el proceso de escritura en medio de esta enfermedad, de cómo él en la noche se despierta pensando en múltiples palabras y las anota, pero al día siguiente cuando va a leerlas ya no tienen forma y ya no es capaz de descifrarlas. Entonces es muy interesante la construcción poética y el tono que utiliza este autor a partir de la enfermedad y por supuesto de la naturaleza. Cuando nosotros leemos a Transtromer, yo creo que uno se da cuenta que es un gran poeta y que a partir de un lenguaje sencillo y cotidiano, pues es capaz de construir imágenes bellísimas. En muchos poemas, por ejemplo, se es capaz de sentir frío, porque pues habla sí. muchísimo de la nieve. Entonces, yo leo a Transformer y siento muchísimo frío, pero también es una imagen prolífica de los poetas nórdicos y de verdad me emociona muchísimo este club de lectura. Muchas gracias por esta intervención tan completa, Diego, y pues por permitirme hablar. No, a ti, porque de hecho ahora no me acuerdo si ese es el mismo poema donde él dice que lo que es salvaje es que no hay lenguaje, un verso así que también es maravilloso porque es él defendiendo, digamos, la importancia de las palabras, que de verdad es increíble. Y ahí puse un poema que se llama Alegro, que es donde él habla de Haydn, que es muy bonito, también es uno de mis favoritos. De hecho, para los amantes del café, Transtromer tiene un poema al expreso. Y léanlo, búsquenlo porque también es maravilloso. Entonces me dice, ¿cómo carajos vuelve tan bonito un expreso ese que uno toma o los tomábamos cuando salíamos a los cafés y lo vuelve una cosa maravillosa? Eh, Camilo Falla habla de Borges, y sí, se me pasaba Borges.
usted tiene toda la razón. Borges además que tiene una fascinación que además, acuérdense que él también se empezó en sus lenguas autodidactas a enseñarse, digamos, todos estos idiomas antiguos y esa fascinación nórdica que él tiene, sobre todo con la cultura islandesa, sí es muy cierta y él es un gran puente, sobre todo también en los sueños, en la memoria, digamos, ahí es donde vamos a encontrar puntos. Que yo también sospecho que Transtromer leyó mucho a Borges y lo leyó con mucho cuidado, que eso va a ser muy interesante también. En eso ahí está la idea. ¿En más? ¿En otra pregunta más? No hay más preguntas. Espero no haberlos aburrido mucho. Que se hayan contagiado o por lo menos tengan ganas de seguir leyendo a este señor que de verdad no se van a arrepentir. Si se arrepienten de verdad con el primer capítulo, solo entren a la próxima sesión a decirnos que soy un mentiroso, pero es que la verdad estoy tan seguro que eso no va a pasar, que, que van a estar ahí. Entonces, a ver, ¿alguien más? ¿Una otra persona? Eh, bueno, muchas gracias por venir. Eh, acuérdense, si la próxima pues, no es... es, digamos, los clubes de lectura hay algo interesante, es que no hay que hacer tareas, entonces si quieren lean, pero si quieren también no vengan con la tarea hecha, que aquí lo que nos vamos a sentar es a hablar de memoria y al final todos recordamos, todos hemos tenido un momento en que hemos, como decía Nicole, sentido frío, todos nos hemos emocionado algún día con la música, todos recordamos a alguien, un familiar, lo que sea, entonces de verdad, si quieren lean, si no, también vuelvan, que aquí estamos para escucharnos y hablarnos todos. Muchas gracias de verdad a todos, gracias ahí a los que dijeron, de verdad este es un poema muy interesante en esto. Antes Catalina, de irnos, gracias, ¿sí? Diego Felipe. Quiero agradecerte a ti por este espacio, por este magnífico club de lectura, a todos los asistentes. Cerramos con 77 participantes. Parece muy, muy, muy bueno. Nos da mucha felicidad de la Feria Internacional del Libro de Bogotá tener estos espacios para ustedes. Les quiero decir que para la próxima sesión de dentro de 8 días les va a llegar un correo igual como les llegó hoy con un link donde ustedes pueden unirse a esta conversación. También los invitamos a que conozcan la programación que tenemos para ustedes. La pueden encontrar en la página www.feriadelibro.com. Tenemos creativo, tenemos programación cultural, profesional y académica para que ustedes la puedan disfrutar desde sus casas. Y también los quiero invitar a que en Twitter, si ustedes quieren, podemos entablar una conversación con la etiqueta Club de Lectura La Filbo y La Filbo en Casa, donde pues podemos hablar cómo nos pareció el club de lectura de hoy, las frases que más nos gustan, ese poema que nos encantó de hoy, lo que más nos gustó de todo lo que nos dijo Diego Felipe. Entonces, pues esa es la invitación a que nos veamos de hoy en 8 días, a que sigamos todas las conferencias que tenemos para ustedes. Muchas gracias por participar. Y si quieren algo que decir para finalizar, nos avisan y les abrimos los micrófonos. Yolanda Rodríguez, Yolanda Serena, me pregunta cómo fue la vida afectiva de él. Y yo lo que puedo intuir y leer es que así fue muy tranquila y su esposa, digamos, fue también muy importante en su vida. Eh, cuando a él le da el derrame cerebral, ella se vuelve casi en su intérprete de muchas cosas. Ella, por ejemplo, yo leí en las entrevistas que ella con solo mirarlo sabía qué era lo que él quería decir y el amor, digamos, dentro de todo este cuento va a ser muy importante también para él porque, como decíamos por ahí, las relaciones afectivas también son muy importantes para él y esto, pues al final creo que uno de los grandes temas de la literatura y de los que llevamos escribiendo ha sido el amor y se ve muy presente en todo esto, desde la pérdida hasta el amor grandísimo. Y Sandra pregunta si les pueden mandar por correo el vínculo para comprar el libro.
libreriasiglo.com, o si no en muchas de las librerías independientes. Todo esto de Adopta una librería, seguro ahí tienen algo de él y sobre todo tienen visión de la memoria. Y si alguien más quiere hablar, puede decirme. Nicole dice ahí que está en Tornamesa, búsquenlo en Tornamesa. En Siglo también está. En Siglo está toda su obra, entonces yo los invito a que de verdad busquen toda su obra porque además es que es tan pequeña que de verdad vale la pena tenerla toda. Bueno, ahora sí creo que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días a las 6 de la tarde.